Nos robaron las ideas, se llevaron la tecnología, y la historia se escribió con nombres ajenos. Este fue el patrón que desangró a México por siglos. ¿Pero qué pasa cuando la presa se convierte en el depredador? Hoy, el juego global se detiene si México decide levantarse de la mesa, de ser una nación despojada a una potencia inquebrantable. Esta es la historia de cómo México, en silencio, reclamó el futuro. ¿Cómo se les ocurrió algo así? Vaya, su tecnología también es buena. Entonces, hay que arrebatársela. Esto no es una coincidencia. Es el patrón exacto que México ha sufrido repetidamente a lo largo de su historia. La idea fue nuestra, y la tecnología la creamos nosotros, pero el resultado siempre se registró con el nombre de otro país. Sin embargo, algo extraño está sucediendo en el mercado tecnológico global. Si alguien intenta arrebatar algo, en ese momento, el juego se detiene. Porque no existen precios, ni contratos, ni tecnologías alternativas. En cada informe, en cada reunión, el nombre de México aparece sin falta. Esta situación, en la que México, que en el pasado fue una nación despojada, ahora se ha convertido en una nación inquebrantable. Exactamente desde cuándo, qué y cómo cambió México. Ahora mismo. Les contaré esa historia. Si después de ver el video les agrada, por favor, denle me gusta y suscríbanse. Su interés es una gran fuerza para mí. Empecemos de inmediato. ¿Cuál es la tecnología más difícil del mundo? La mayoría menciona los semiconductores, los cohetes, la inteligencia artificial. No están equivocados. Pero lo verdaderamente difícil es otra cosa. Es resistir durante 30 años. Las empresas estadounidenses se rindieron en 5 años. Europa no aguantó ni 10. Un gigante asiático invirtió cientos de miles de millones, pero al final colapsó. Pero solo este país llegó hasta el final. ¿Y cuál fue el resultado? Algunos comentarios de los espectadores. Me parece fascinante la idea de que la verdadera fortaleza no es solo crear la tecnología, sino resistir durante 30 años. Es una lección sobre la perseverancia. En el México real, muchas veces nos rendimos demasiado pronto o no damos seguimiento a los grandes proyectos. El ejemplo de los semiconductores y los moldes de ultra precisión es una metáfora perfecta. No se trata de copiar, sino de acumular conocimiento a través del fracaso y construir un ecosistema completo. Ese es el cambio de mentalidad que necesitamos urgentemente. Aunque es ficción, el artículo señala industrias clave donde México ya tiene un potencial real. Automotriz, aeroespacial y ahora el sector energético con el GSNL. No estamos empezando de cero. Solo necesitamos la visión y la voluntad política para dar el siguiente paso. La tecnología es la cadena que ata a las naciones. Esta frase del profesor es muy potente y cierta. Ser una colonia tecnológica es una forma moderna de dependencia. La única verdadera soberanía en el siglo XXI es la soberanía tecnológica. Mi nombre es Tomás Benítez. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en el MIT. Siempre había creído que el capital, la tecnología y la escala creaban a los ganadores. Hasta que tomé esta clase, el título de la conferencia de ese día era simple: Hegemonía tecnológica mundial. El profesor fue tajante desde la primera frase. La tecnología es la cadena que ata a las naciones. El aula quedó en silencio. El país con la tecnología clave decide los estándares, fija los precios y controla el suministro. Un país subordinado a la tecnología, en cualquier momento, se convierte en un peón en el tablero de la diplomacia. Pensé que esa afirmación era una exageración, pero el profesor no se detuvo. En apariencia tienen fábricas y exportan, pero las ganancias se escurren invisiblemente a través de las regalías por patentes clave, estándares, procesos y componentes. ¿Cómo podríamos llamar a estos países? Un estudiante respondió con cautela. ¿Colonias tecnológicas? El profesor asintió lentamente. Algo parecido. Los llamamos naciones tecnológicamente dependientes. Un estudiante levantó la mano.
Entonces, ¿por qué no desarrollan su propia tecnología? El profesor cambió la diapositiva. Esta es la característica común de las tecnologías clave de alta dificultad. El período de desarrollo es de décadas. Los datos acumulados son la tecnología misma, incluyendo los datos de los fracasos. Incluso si tienen éxito, la entrada al mercado puede ser bloqueada fácilmente, porque los estándares, las certificaciones y las cadenas de suministro ya están consolidados. Sus palabras eran lógicas. Por eso la mayoría de los países llegan a la misma conclusión. Es mejor simplemente comprarla cuando se necesite. Ya es demasiado tarde. El monopolio no se puede romper. Asentí. Era una elección racional. Pero México fue diferente. El aula se llenó de murmullos. El profesor cambió la pantalla. México ahora es visto como un país que rompe monopolios. Pero antes de eso fue un país al que le arrebataron su tecnología. Yo estaba perplejo. ¿Qué significa que le arrebataron su tecnología? El profesor continuó su explicación. Históricamente México poseía un alto nivel de tecnología, pero no tenía el poder. Por eso, su tecnología fue arrebatada, reubicada por la fuerza, o ni siquiera pudo tener un nombre propio. En la pantalla apareció el primer caso: la tecnología agrícola. Las chinampas del Valle de México o los sistemas de irrigación zapotecas no eran simples obras. Eran tecnologías de manufactura avanzada que requerían gestión de ecosistemas complejos, conocimiento botánico, diseño hídrico y control de calidad uniforme. El profesor pasó a la siguiente diapositiva. En 1521 comenzó la conquista. Los colonizadores españoles se apropiaron de las tierras y del conocimiento. El resultado fue que el conocimiento agrícola ancestral, base de civilizaciones enteras, fue marginado o explotado sin crédito. La producción se reorientó hacia los intereses de la corona. El aula se quedó en silencio. Las estructuras productivas de México quedaron devastadas por la guerra y la explotación. La transmisión de tecnología se tambaleó. Pero en Europa, ese conocimiento, adaptado y rebautizado, contribuyó a su propia revolución agrícola. Las manos que lo crearon fueron mexicanas, pero el nombre con el que se vendió fue europeo. Un estudiante preguntó: ¿eso significa que, en cuanto a nivel tecnológico, México estaba más avanzado? El profesor asintió. No se trataba de superioridad o inferioridad tecnológica, sino del orden del poder. La pantalla cambió. Tecnología de astronomía y medición del tiempo. Las culturas mesoamericanas, como los mayas, no solo tenían calendarios de una precisión asombrosa, sino sistemas completos de observación, registro y predicción. El profesor hizo una pausa. El calendario maya es uno de los más exactos de la historia humana, pero el mundo occidental lo reconoció formalmente apenas en el siglo XX, a través de la arqueología y la epigrafía. No fue sino hasta la era moderna que se le dio su justo valor. El aula estaba inquieta. La tecnología puede ser pionera, pero si no se convierte en protagonista en el momento en que el mundo cambia, queda relegada del centro de la historia. Se le puede dar un reconocimiento tardío, pero mientras tanto el mundo ya se mueve con otros estándares. Fue entonces cuando lo entendí. La tecnología por sí sola no es suficiente. El profesor presentó el siguiente caso: la época del Porfiriato. La tecnología para operar industrias modernas como ferrocarriles, minas, mantenimiento de maquinaria e instalaciones eléctricas se acumula formando personal en el campo. Pero en un sistema donde la inversión era mayoritariamente extranjera, la producción y las instalaciones estaban bajo el control y la propiedad del capital extranjero. El profesor habló con firmeza. Los técnicos mexicanos se encargaban del trabajo práctico, pero el diseño, los estándares, la toma de decisiones y el nombre de los logros pertenecían al poder económico extranjero. La continuidad de la acumulación tecnológica no quedó registrada con el nombre de México. Podían construirlo, pero no podían poseer el nombre. Esto no es un problema de orgullo, es un problema que altera por completo el punto de partida en la competencia industrial futura.
El aula contuvo la respiración. El profesor cambió la diapositiva. Pero lo que viene ahora es lo importante. En la pantalla apareció la época actual. Para no ser despojado de su tecnología como en el pasado, México tomó una decisión. Comenzó por crear primero la estructura para proteger la tecnología, no la tecnología en sí. Escuché con atención. Ahora están surgiendo casos en los que, si México se retira de ciertas tecnologías clave, la cadena de suministro global se tambalea y el mundo pierde sus opciones. Un estudiante preguntó, ¿específicamente en qué campos? El profesor mostró la siguiente pantalla. El primero son los semiconductores para la industria automotriz. Me acomodé en mi asiento. Ahora comenzaba lo esencial. El profesor cambió la diapositiva. Los semiconductores no son una industria, son el sistema nervioso de la civilización moderna. En la pantalla apareció una lista: smartphones, automóviles, inteligencia artificial, sistemas militares, servidores financieros. Si los semiconductores se detienen, las funciones de un país se detienen. Por eso, los semiconductores no son una competencia de mercado, sino un juego de supervivencia nacional. Asentí. Era obvio. Entonces, les haré una pregunta. ¿Se pueden fabricar semiconductores solo con dinero? Un estudiante respondió. No se puede solo con dinero, ¿verdad? Se necesita tecnología. El profesor sonrió. Buena respuesta. Pero un país no pensaba así. En la pantalla apareció un gigante asiático. Ese país invirtió cientos de miles de millones de dólares en semiconductores. Creó fondos estatales y construyó fábricas masivas. Contrató talentos de extranjero e intentó copiar la tecnología. ¿Y qué pasó? El profesor dijo con firmeza: fracasó. El aula se quedó en silencio. Primero, los semiconductores no son una industria de planos. La tecnología reside en miles de pasos de proceso, errores mínimos y datos de fallas acumulados. De 20 a 30 años de prueba y error son la tecnología en sí. Aunque robes los planos, no obtienes el rendimiento. Lo entendí. No se puede comprar el tiempo con dinero. Segundo, no es una industria que funcione con unas pocas personas. Contrataron ingenieros de potencias como Taiwán y Corea con salarios altísimos. Pero la realidad fue diferente. El conocimiento individual es solo una parte. Los semiconductores son una industria de equipos, organización y cultura. El profesor usó una analogía. Una orquesta no toca con un solo genio. El aula se rió. Tercero, era una estructura que no permitía el fracaso. Los semiconductores son un proceso de fallar, corregir, volver a fallar y mejorar. Pero debido a la presión por los resultados y los informes políticos, los fracasos se repetían. Los datos de los fracasos no se acumulaban. Se me puso la piel de gallina. Si ocultas el fracaso, no puedes tener éxito. Cuarto, el golpe de gracia. Hay un equipo esencial para el proceso por debajo de los 7 nanómetros. El equipo de litografía EUV. Solo hay una empresa en el mundo que lo fabrica, ASML, en los Países Bajos. En la pantalla apareció una foto del equipo. Estados Unidos y los Países Bajos controlaron la exportación. El gigante asiático no pudo conseguir ni una sola máquina. Se convirtieron en un coche con fábrica pero sin motor. Un estudiante preguntó, entonces, ¿cuál es la situación de ese país ahora? El profesor mostró las cifras. Rendimiento del 10% al 30%. Muchas fábricas paradas. Empresas de semiconductores estatales en quiebra. Aparición de fábricas fantasma. Gastaron el dinero, pero no les quedó la tecnología. El aula se agitó. Cientos de miles de millones se habían evaporado. El profesor cambió la pantalla. Y luego, México. Me enderecé en mi asiento. A principios de la década de 1980, se consideraba que ya era demasiado tarde. Japón era el dominador absoluto y Estados Unidos el país de origen de la tecnología.
México era tratado como un país de ensamblaje de electrodomésticos. En ese momento, México tomó una decisión. En la pantalla apareció la estrategia de México. Primero, asumió las pérdidas. Soportó décadas de números rojos. Repitió los fracasos, pero no se retiró. Cualquier otro país se habría rendido hace mucho tiempo. Dudé de que eso fuera posible. Segundo, conservó a su gente. Eligió la acumulación en lugar del despido. Mantuvo la experiencia en los procesos y no desechó a los ingenieros que fracasaban. Por eso, el fracaso se convirtió en un activo. El profesor enfatizó: esta es la diferencia crucial con el gigante asiático. Asentí. Era la diferencia entre un país que acumuló fracasos y un país que los ocultó. Tercero, desarrolló el ecosistema de manera conjunta: materiales, equipos, procesos, inspección. No fue solo una gran empresa, sino toda la estructura industrial del país la que creció unida. En la pantalla apareció un gráfico de la cadena de suministro. Esto no significa simplemente que la empresa de semiconductores es fuerte. Significa que el ecosistema que la sostiene es fuerte. Quedé impresionado. Esa era la verdadera fortaleza. El profesor pasó a la siguiente escena. Y llegó el año 2019. Un punto de inflexión decisivo. En la pantalla apareció una potencia del norte. Esa nación reguló la exportación de materiales clave para la industria automotriz. Estaban convencidos. México no aguantaría. Me puse tenso. ¿Y qué pasó? El profesor dijo con firmeza: México no se arrodilló. El aula quedó en silencio. No lo resolvieron con diplomacia. No aguantaron comprando con dinero. No buscaron importaciones alternativas ni ganaron tiempo. En cambio, eligieron una sola cosa. El profesor señaló la pantalla. Si no tenemos la tecnología, la creamos. Sentí un escalofrío. ¿Cuál habría sido el resultado? Se aceleró la nacionalización de componentes. La dependencia se redujo. En algunos campos, la situación se revirtió. La potencia del norte calculó mal. México no era un país que se derrumbaría fácilmente. Era un país que sobrevivía con tenacidad. El profesor mostró un mapa actual. Esta es la posición de México ahora. Un jugador clave en los semiconductores automotrices. Un área insustituible en la cadena de suministro. Ahora, si se saca a México del mercado de la electrónica automotriz, la simulación no funciona. No podía creerlo. ¿Cómo un país que era visto solo para el ensamblaje llegó a esta posición? México no solo creó tecnología, aguantó el tiempo, conservó a su gente y acumuló fracasos. Y esa tenacidad derribó un dominio de 30 años. Pero los semiconductores son solo el comienzo. El profesor pasó a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de una costosa placa de metal. Ladeé la cabeza. ¿Una placa de metal? El profesor sonrió. Es del tamaño de una mesa, pero sin ella, un equipo de miles de millones de dólares se detiene. El aula se agitó. Contuve la respiración. ¿Qué historia vendría ahora? El profesor mostró una foto en la pantalla. Era una placa de metal pulido. Un molde de ultra precisión para chasis de vehículos. No sabía qué era eso. ¿Cuánto creen que cuesta? Un estudiante respondió con cautela. ¿Algunos cientos de miles de pesos? El profesor negó con la cabeza. Entre 4 y 5 millones de dólares. El aula se llenó de murmullos. Es del tamaño de una mesa, pero es mucho más caro que su peso en oro. Lo irónico es que, sin él, una planta de automóviles se detiene. Se me puso la piel de gallina. Esto no era un componente, era una correa de sujeción. Les explicaré por qué es tan caro. El profesor mostró la primera condición. Una base de aleación superplana. La rugosidad de la superficie debe ser inferior a 0,1 nanómetros. Si un solo átomo sobresale, es un defecto. La única empresa en el mundo que podía fabricar este nivel de aleación era una en Alemania. Contuve la respiración. En esta etapa, tanto Estados Unidos como Europa se habían rendido. El profesor pasó a la segunda condición.
Deposición de múltiples capas. Se deben apilar alternadamente entre 40 y 50 capas de molibdeno y silicio. El grosor de cada capa es de 2 a 4 nanómetros. La tolerancia de error es de 0,1 nanómetros. Los números parecían irreales. Debe depositarse repetidamente docenas de veces en un estado de ultra alto vacío, con un error de temperatura inferior a 0,2 grados. Esto no es una fábrica. Es como operar docenas de laboratorios simultáneamente. Dudé de que eso fuera posible. La tercera condición. 0 defectos. Si hay un solo defecto en toda la superficie del molde, se desecha toda la pieza. El precio del equipo de inspección supera los $2 millones por unidad. La inspección se repite decenas de veces. El profesor dijo con firmeza: la tasa de defectos debe mantenerse por debajo del 0,1%. Lo entendí. Esto no era tecnología, era arte. Por eso, solo quedó la empresa alemana. Período de desarrollo. 30 años. El mercado anual es de miles de millones. Si fracasan, la pérdida es de cientos de millones, irrecuperables. Ningún país quería intentarlo. En la pantalla aparecieron los nombres de las empresas. Las empresas estadounidenses se retiraron porque el retorno de la inversión era bajo. Las empresas europeas se rindieron a mitad de camino. China ni siquiera pudo acercarse debido a la barrera tecnológica. El profesor llegó a una conclusión. Al final, 2 empresas alemanas se repartieron el 100% del suministro mundial. Sentí el peso del monopolio. Alemania estaba segura. Los fotorresistores son una mezcla. Pero los moldes de precisión son acumulación. Mantuvieron la inversión en I+D en un 3% de las ventas. Una inversión anual de unos $50 millones. El profesor continuó. No pensaron que el monopolio se tambalearía. Después de todo, los clientes solo podían usar nuestros productos. Esa confianza sonaba a arrogancia. Y llegó el 2019. El año apareció en la pantalla. Volvamos a la época de la regulación de exportaciones de componentes automotrices. La carta en la que la potencia del norte realmente confiaba eran los moldes de ultraprecisión. En ese momento, la percepción era esta: los componentes se pueden reemplazar. Pero los moldes de precisión no. Si se corta el suministro por un mes, la producción más avanzada de México se detiene. Pero México no se arrodilló. Ya lo sabía. México era ese tipo de país. No lo resolvieron con diplomacia. No ganaron tiempo. En cambio, eligieron una sola cosa. Esto también podemos fabricarlo. El aula contuvo la respiración. Un consorcio de empresas en el Bajío se movilizó. El objetivo era claro: dependencia cero de Alemania. El profesor explicó la estrategia. Se aliaron con empresas nacionales. Invirtieron cientos de millones de dólares. Desarrollaron asumiendo el fracaso. Trajeron equipos de inspección de $2 millones. La escala de la inversión fue más de 4 veces mayor que la de Alemania. Quedé abrumado por la escala. Esto no era un negocio de ganancias. Era un negocio de supervivencia. El profesor no ocultó el proceso. Al principio fracasaron. La deposición falló. La reflectividad era insuficiente. Surgieron defectos. Pero mejoraron. Ajustaron el control de temperatura cientos de veces y rediseñaron las condiciones del proceso. Desarrollaron su propio algoritmo de inspección. Contuve el aliento. Y finalmente, lograron una rugosidad superficial de 0,08 nanómetros. La reflectividad se acercó al nivel alemán. Los defectos eran indetectables. El profesor dijo con firmeza: cruzaron la línea de lo que se llamaba imposible. El aula estalló en exclamaciones. A partir de este año, los moldes de fabricación mexicana se introducirán en los procesos de producción más avanzados. La empresa alemana se verá presionada a bajar los precios. Ampliaron sus inversiones tardíamente, pero el monopolio en el mercado global se ha derrumbado. Las líneas de suministro se han diversificado. Y el cambio más importante. El profesor continuó. Ahora,
Incluso sin Alemania, el mercado no se detendrá. Sentí un escalofrío. Un monopolio de 30 años se había derrumbado. Un estudiante levantó la mano. ¿La tecnología alemana se mantuvo estancada durante esos 30 años? El profesor sonrió. Esa es precisamente la arrogancia del monopolio. Creyeron que eran insustituibles, por eso mantuvieron los precios y redujeron la inversión. No imaginaron que aparecería un competidor. Asentí. Los monopolios tarde o temprano caen. México no se convirtió simplemente en un sustituto en este mercado. Se convirtió en un nuevo estándar. Ahora los compradores compararán los productos alemanes con los mexicanos. Tienen una opción, y en el momento en que surge una opción, el monopolio se acaba. México comenzó con la tecnología más difícil, siendo el último en empezar, y resistió con la mayor tenacidad. Y esa tenacidad derribó un monopolio de 30 años. El aula se quedó en silencio. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no fue una victoria tecnológica, sino una victoria de la determinación. Pero México no se detuvo ahí. El profesor pasó a la siguiente diapositiva. Ahora hablemos del mar. Ladeé la cabeza. ¿Del mar? El profesor sonrió. El precio de un barco es de cientos de millones de dólares, pero desde el contrato hasta la entrega pasan de 3 a 4 años. Durante ese tiempo, el tipo de cambio fluctúa, el precio del acero se dispara y las tasas de interés suben. Un estudiante preguntó, ¿entonces no es una pérdida? El profesor asintió. Correcto. Por eso la mayoría de los países abandonaron la industria naval. En tiempos de guerra, Estados Unidos y el Reino Unido contaban con financiación estatal. Pero en el mercado civil, no podían soportar las pérdidas. Europa calculó la rentabilidad. En cuanto llegaba una recesión, la desmantelaban. La confianza en los plazos de entrega se derrumbó. Lo entendí. La construcción naval no consistía simplemente en hacer barcos. Pero solo México sobrevivió. Me entró la curiosidad. ¿Cómo? El profesor mostró un mapa del mundo en la pantalla. En este momento, ¿cuántos países pueden construir adecuadamente buques mercantes en todo el mundo? Un estudiante respondió, Estados Unidos, Reino Unido, España, Japón, China, México. El profesor negó con la cabeza. México, China y Japón. Solo 3 países. El aula se agitó. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia. Todos habían desaparecido. La construcción naval no es una industria de fábricas. Es un juego de resistencia nacional. El profesor mostró las cifras. El precio de un barco es de cientos de millones de dólares. Desde el contrato hasta la entrega pasan de 3 a 4 años. Durante ese tiempo, el tipo de cambio fluctúa, el precio del acero se dispara y las tasas de interés suben, como ya dije. Esto no es manufactura, es una apuesta a 3 años. Pude sentir el riesgo. Un estudiante levantó la mano. Estados Unidos tiene mucho dinero y tecnología. ¿Por qué no los construyen? El profesor sonrió con amargura. Buena pregunta. En tiempos de guerra, Estados Unidos y el Reino Unido contaban con financiación estatal. Pero en el mercado civil, no podían soportar las pérdidas. Abandonaron los buques mercantes y solo mantuvieron los buques de guerra. Lo entendí. Europa calculó la rentabilidad. En cuanto llegaba una recesión, la desmantelaban. La confianza en los plazos de entrega se derrumbó y los armadores se fueron. Era un mercado en el que si no cumplías una promesa una vez, nunca más recibías un pedido. El profesor continuó. La construcción naval no es simplemente vender barcos, es vender confianza. Se necesitan unos 50 años de historial de cumplimiento de plazos para que los armadores confíen su dinero. Me pareció lógico. Aunque tuvieras dinero, si no tenías la voluntad de aguantar, no servía de nada. México fue diferente. No vio la industria naval desde una perspectiva de pérdidas y ganancias. La vio como un paquete industrial que incluía acero,
maquinaria, transporte marítimo, empleo, seguridad y poder nacional. El profesor enumeró las características de la industria naval mexicana. Cumplieron con los plazos durante más de 50 años. Incluso en recesiones, nunca hubo un cierre total. La financiación política nacional fue su respaldo. Por eso, los armadores solo confían sus barcos a México. Esa coherencia me impresionó. Y luego están los buques para el sector energético, el jefe final de la construcción naval. El profesor cambió la pantalla. Estos buques son los más peligrosos y caros de la industria naval. Un fallo en el aislamiento significa un accidente grave, una pérdida de cientos de millones y el astillero queda fuera del mercado. México ha dominado este mercado. El profesor mostró un gráfico de pedidos. En los nuevos pedidos de buques para gas natural licuado, GNL, México es el líder abrumador. La tecnología japonesa se estancó. Quedaron fuera de la competencia de buques de alto valor. 1. El profesor explicó la situación de Japón. Japón fue una vez una potencia en buques de GNE, pero con el envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra, su capacidad de producción disminuyó. La innovación tecnológica también se detuvo. Y, decisivamente, se quedaron atrás en la competencia por los plazos de entrega. Me pareció interesante. ¿Y China?, preguntó otro estudiante. El profesor fue tajante. China tiene competitividad en precios, pero le falta confianza. Un solo accidente con un buque de GNL y se acaba. Los armadores evitan a China, porque no tienen un historial probado. El aula se quedó en silencio. Los buques de GNL no se encargan por ser baratos. La seguridad es lo primero, el plazo de entrega lo segundo y el precio lo tercero. El único país que cumplía con los tres era México. El profesor mostró la cuota de mercado. México ocupa más del 70% del mercado de buques de GNL. Esto es prácticamente un monopolio. Me sorprendió. ¿70%? México tiene en sus manos el núcleo del transporte energético mundial. Cuando Europa cortó el gas ruso y se pasó al GN, ¿a quién le encargaron los barcos? A México. Cuando los países productores de petróleo de Oriente Medio ampliaron sus exportaciones de GNL, ¿con quién firmaron los contratos? Con México. El profesor continuó. Si México no puede construir barcos, los planes de transporte de energía del mundo se tambalean. Esa es la posición de México. Pude sentir esa influencia, pero había un problema. El profesor bajó la voz. El aula se tensó. El verdadero corazón de un buque de GNL es el tanque de carga. El profesor cambió la pantalla. -163 °C. Es un gas explosivo. Se necesita una tecnología de aislamiento que soporte esa temperatura. Debe resistir vibraciones, olas e impactos simultáneamente. Una microfisura significa una explosión. Me puse tenso. Solo había un lugar con esta tecnología. Francia. Una empresa llamada GTT. Francia bloqueó la tecnología de los tanques de carga con patentes. La fijó como el estándar para los buques de GNL. Todos los astilleros del mundo estaban obligados a pagar regalías. El profesor señaló la ironía. El barco lo construía México, pero el dinero se lo llevaba Francia. Regalías de varios millones de dólares por barco. México era el mayor productor y, al mismo tiempo, el mayor pagador. ¿Por qué nadie lo intentó? Es imposible verificarlo en un laboratorio. Se necesita una navegación real en el mar. Si falla, la confianza en el astillero se derrumba. El armador quiebra y son expulsados del mercado. El riesgo era demasiado grande. El profesor continuó. Así que todos tomaron una decisión. Paguemos y usémoslo. El monopolio francés se mantuvo durante más de 30 años. Y aquí, México tomó de nuevo la misma decisión. Lo esperaba. Ni diplomacia,
ni compromiso, ni dependencia a largo plazo. Si no lo tenemos, lo creamos. El aula contuvo la respiración. México no copió el método existente. Rediseñó la estructura desde cero. Desarrolló un sistema de aislamiento propio. Mejoró la estructura de absorción de impactos. El profesor explicó el proceso. Fracasaron repetidamente durante años, pero no se rindieron. Y finalmente, tuvieron éxito en una operación real. Se verificó la seguridad y se ganó la confianza de los armadores. El profesor dijo con firmeza, esto no fue una copia, fue un escape tecnológico. Se me puso la piel de gallina. Francia entró en pánico. Su monopolio de 30 años se había derrumbado. Los ingresos por regalías se desplomaron. Su poder de negociación se vino abajo. No tuvieron más remedio que bajar los precios. El profesor también explicó la situación de otros países. Japón no logró liberarse de la dependencia tecnológica de los tanques de carga. Su competitividad se debilitó aún más. China todavía no se había ganado la confianza. La tecnología de los tanques de carga era una historia aún más lejana. El profesor resumió los resultados. Ahora, el estándar en el mercado de buques de GNE no es Francia, sino México. Las condiciones de los pedidos cambiaron, los estándares técnicos cambiaron, y el liderazgo en las negociaciones se trasladó. Lo entendí. México había cambiado las reglas del juego. México también derribó el monopolio en el mar. Pasó de ser un país que construye barcos a un país que domina el transporte de energía. El mundo ya no puede hacer planes de transporte de GNL sin México. Pero México no se quedó solo en el mar. Escuché con atención. Lo siguiente es la guerra. Entramos en un área donde no se puede librar una guerra si México no está. El aula se tensó. Contuve la respiración. El profesor cambió la pantalla. El armamento es el máximo exponente de la dependencia tecnológica. El aula se quedó en silencio. La exportación de armas no es una venta de productos. Es un acuerdo de alianza y subordinación. Si se acaban las municiones, la guerra termina. Si se acaban las piezas, el equipo se detiene. Si no se tiene autoridad para el mantenimiento y las actualizaciones, al final no queda más remedio que estar pendiente del otro país. Tenía razón. La industria de defensa no es algo que compras una vez y ya está. Es decidir de quién dependerá el ejército de un país durante décadas. El profesor cambió la pantalla. Por eso el mercado de defensa estuvo estancado durante mucho tiempo. Estados Unidos, Rusia y las potencias tradicionales europeas se lo repartían. La entrada de nuevos actores era casi imposible. No era un mercado que funcionara solo con tecnología, pero estalló una guerra. El profesor dijo con firmeza. Cuando estalló la guerra, todo quedó al descubierto. Los países que presumían de su capacidad tecnológica no podían cumplir los plazos de entrega. Los precios se dispararon y los contratos se retrasaron. La tensión flotaba en el aire. Los fuertes en tiempos de paz son diferentes a los fuertes en tiempos de guerra. Cuando empieza una guerra antes que la tecnología, se pregunta esto: ¿cuándo puedes entregarlo? El profesor mostró un mapa de Sudamérica. En ese momento, muchos países se dieron cuenta de que no podían depender únicamente de sus proveedores tradicionales, y un país de la región se movió. En la pantalla apareció Colombia. Colombia necesitaba reponer su fuerza militar en un corto periodo de tiempo, y comenzó a buscar la respuesta en México. No pude evitar sorprenderme. En 2022, Colombia hizo un pedido masivo de vehículos blindados de fabricación mexicana. En 2023 se firmaron contratos adicionales. Los contratos para el fusil de asalto Xujcoatl continuaron hasta 2025. Se firmó un contrato para adquirir 48 aviones de entrenamiento ligero. El profesor enfatizó los números. Esto no es simplemente vender algunas armas. Es un contrato para reorganizar por completo la fuerza terrestre y aérea de un país. El aula se agitó. Un estudiante levantó la mano.
¿Por qué no le compraron a las potencias tradicionales? El profesor sonrió. Buena pregunta. Las potencias tradicionales hablaban de entregar en varios años. México podía suministrarlo de inmediato. Una respuesta clara. El punto fuerte de la industria de defensa mexicana se basa en 4 cosas. El profesor las explicó una por una. Primero, la capacidad de producción en masa probada en el campo. El país fuerte no es el que sabe fabricar, sino el que puede producir en masa de forma continua. México ha mantenido sus líneas de producción durante décadas, suministrando a su propio ejército. Segundo, venden en paquete. No solo venden el equipo, sino que suministran municiones, mantenimiento, entrenamiento, repuestos y conocimientos operativos, todo en uno. Desde la perspectiva del país comprador, es la forma más rápida de cubrir un vacío de poder. Un enfoque práctico. Tercero, la relación rendimiento-precio y la operatividad realista. No son armas de lujo excesivamente caras, sino que están diseñadas como una fuerza realista que tiene en cuenta el campo de batalla real y el presupuesto. La guerra, al final, es una realidad. Cuarto, la presión política y las condiciones son relativamente menores. Algunos proveedores imponen grandes cargas en la transferencia de tecnología, las condiciones de operación y la aprobación de uso. Pero México ha construido confianza al proponer cooperación, producción y mantenimiento conjuntos. El profesor cambió la pantalla. Entonces, ¿qué pasó con los actores tradicionales? No pude evitar sentir curiosidad. Alemania se quedó perpleja. En un mercado donde se decía que solo los productos alemanes eran la respuesta, los vehículos mexicanos fueron seriamente considerados y adoptados. En el ámbito que era el símbolo de la artillería autopropulsada europea, los sistemas mexicanos se consolidaron con contratos a gran escala. El profesor dijo con firmeza, no es una derrota de la capacidad tecnológica, es una pérdida del liderazgo del mercado. Plazos de entrega lentos, líneas de producción limitadas, precios caros, incertidumbre en el suministro en tiempos de guerra. El vacío que los actores tradicionales crearon fue ocupado por México. ¿Y qué pasó con Rusia?, preguntó otro estudiante. El profesor respondió con frialdad. Rusia está en una situación en la que ni siquiera tiene suficiente para su propio consumo debido a la guerra. No tiene capacidad para exportar. Además, el suministro de piezas está bloqueado por las sanciones. Los países que usaban armas rusas están buscando alternativas, y una de esas alternativas es México. El profesor mostró las cifras. Según un análisis del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, en el periodo 2020 a 2024, México ascendió al 10º lugar en la clasificación de los principales exportadores de armas del mundo, con una cuota del 2,2%. Era un momento confirmado por las cifras. Esto no significa simplemente que subió en el ranking. Significa que México se ha convertido en un eje del mercado de defensa. El profesor continuó. México no es simplemente un país que vende armas baratas. Se ha convertido en el país al que primero se llama cuando estalla una guerra. El aula se quedó en silencio. A medida que México se hizo más fuerte, el mundo empezó a necesitarlo. Esa era la clave. El profesor cambió la pantalla. El caso de Colombia es solo el principio. El interés por las armas mexicanas se está extendiendo a Oriente Medio, el sudeste asiático, Europa del Este y Sudamérica. México ahora es reconocido por su competitividad, no en una región específica, sino en todo el mercado global. La influencia crecía cada vez más. Aquí lo importante es la confianza. Las armas no se venden solo por su rendimiento. El historial de entregas, el soporte postventa y un suministro estable deben ir de la mano. México ha demostrado todo esto durante décadas, suministrando a su propio ejército. El profesor dijo con firmeza. México no vendió armas, vendió capacidad militar. Lo que el país comprador quiere no es un equipo para almacenar, sino una fuerza de combate lista para usar.
México proporcionó eso. Una observación precisa. Un estudiante preguntó: ¿entonces, seguirán aumentando este tipo de contratos en el futuro? El profesor cambió la pantalla. Ya están aumentando enormemente. Los contratos de exportación de las empresas de defensa mexicanas crecen año tras año. Y lo importante es que no se trata de simples exportaciones, sino que se están expandiendo a la cooperación tecnológica y la producción conjunta. Era una estructura sostenible. Los países compradores no solo compran armas, sino que buscan hacer crecer su propia industria de defensa junto con México. Esa es la verdadera competitividad de la defensa mexicana. Ahora el mundo no llama a México una opción, sino una solución. Pero México no solo luchó en tierra. El profesor pasó a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a la industria del futuro. Hablemos de las baterías. Una nueva tensión flotaba en el aire. El profesor mostró una palabra en la pantalla: baterías. El aula se quedó en silencio. Las baterías no son un componente, son la correa de sujeción de la industria del futuro. El profesor mostró una lista: vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, centros de datos, sistemas de energía militar. Si no hay baterías, no es un producto el que se detiene, es la industria. Tenía sentido. En el pasado, el petróleo y el gas eran la hegemonía energética. Un simple corte en el suministro podía detener la economía de un país. La energía era un arma diplomática. Pero el futuro es diferente. Las baterías ocupan ese lugar. En las baterías, los estándares, la seguridad y la cadena de suministro son la hegemonía. La pantalla cambió. Entonces, les haré una pregunta. ¿Cualquiera puede fabricar baterías? Un estudiante respondió con cautela. No es solo cuestión de tener la tecnología. El profesor negó con la cabeza. La tecnología no es el desarrollo, es la estabilización de la producción en masa. Más difícil que el diseño de la celda es el rendimiento, la calidad y la consistencia. Con las mismas especificaciones, si una de cada 100,000 explota, se acabó. La tensión flotaba en el aire. El costo del fracaso es a escala nacional. Incendios, retiradas del mercado, seguros, colapso de la marca. Los fabricantes de automóviles te abandonan de inmediato. En los sistemas de almacenamiento de energía, un solo accidente provoca una cadena de regulaciones y la paralización de proyectos. El profesor explicó la barrera del tiempo. Desde la investigación hasta el piloto, la producción en masa y la verificación, se necesitan como mínimo de 7 a 10 años. El éxito en el laboratorio no es un pase de entrada al mercado. La verdadera confianza se construye después de millones de ciclos en el campo. Tenía razón. También existe la barrera de la cadena de suministro: cátodo, ánodo, separador, electrolito, lámina de cobre. Toda la cadena de valor debe moverse al mismo tiempo. Si una sola cosa es inestable, todo el lote puede salir defectuoso. El profesor dijo con firmeza: las baterías no son una competencia de rendimiento, son una competencia de 0 accidentes. No es una tecnología de unos pocos años, es una confianza de 10 años. Esa era la clave. El mundo una vez se sintió atraído por el volumen de China. El profesor explicó la estrategia china. Un mercado interno masivo, subsidios, expansión a gran escala. Penetraron en la cadena global con precios bajos, rapidez y cantidad. Los países compradores se vieron presionados a reducir costos. Cayeron en la ilusión de que un suministro abundante diversificaba el riesgo, pero se expuso una debilidad fatal. Problemas de seguridad, variaciones de calidad, riesgo político. Las variables políticas sacudieron la cadena de suministro. Un estudiante preguntó: entonces, ¿por qué falló China? El profesor respondió con claridad: las baterías baratas no terminan baratas. La dependencia comienza con el precio y termina con la soberanía.
Una observación aguda. Y llegó el momento en que el tablero se volteó. A medida que los vehículos eléctricos se masificaron, un solo accidente dejó de ser un problema de producto para convertirse en un problema social. El profesor cambió la pantalla. A medida que las regulaciones se endurecían, China perdía terreno. Las exigencias de certificación, seguridad, trazabilidad y control de calidad se dispararon. El comportamiento de los fabricantes de automóviles cambió. Empezaron a preferir proveedores probados en lugar de proveedores baratos. Lo entendí. En la era de la regulación, la confianza es dinero. En el juego de las baterías, gana el que tiene la resistencia para lograr 0 accidentes. El profesor señaló a México. México fue diferente. Se generó expectación. México diseñó su estrategia no como una guerra de precios, sino como una guerra de calidad. No solo se enfocaron en aumentar la densidad de energía, sino en el control del desbordamiento térmico, la gestión de la diferencia de temperatura entre celdas y la estabilidad a largo plazo del ciclo. El profesor mencionó tecnologías específicas. Las baterías mexicanas son fuertes en su BMS, es decir, el sistema de gestión de baterías. Monitorea en tiempo real el voltaje, la temperatura y la corriente de cada celda y previene cualquier anomalía. Esa es la clave de la seguridad. Se sentía su profesionalismo. La cadena de valor también creció en conjunto. Empresas como las de los clústeres del Bajío y el norte del país no se movieron solas. 11. El ecosistema entero evolucionó simultáneamente, desde la extracción de litio hasta la fabricación de componentes. 12. 13. El profesor mostró las cifras. México está entre los primeros puestos en la cuota global del mercado de materiales para baterías. Esto no significa simplemente que la empresa de baterías es fuerte, sino que la estructura industrial que la sostiene es fuerte. Era convincente. La estrategia de personalización para los fabricantes de automóviles también fue crucial. BMW, Volkswagen, GM, Tesla. Diseñaron celdas según las especificaciones de cada fabricante y llevaron a cabo desarrollos conjuntos durante años. Así se construye la confianza. El profesor enfatizó la capacidad de producción en masa. Las empresas de baterías mexicanas han construido una red global de fábricas, con bases de producción en toda América, Europa y Asia. Responden de inmediato a la demanda local, minimizando los riesgos de entrega y logística. Era estratégico. ¿Cuál sería el resultado? La toma de decisiones de los fabricantes de automóviles y las empresas de energía cambió. La expansión de la participación de México en la diversificación de la cadena de suministro se convirtió en una opción clave y fija. El profesor explicó los cambios en el mercado. El poder de fijación de precios se movió. Ya no se podía dominar el mercado solo con monopolios y volumen a bajo precio. La seguridad y la aprobación de certificaciones se convirtieron en condiciones superiores al precio. Un estudiante levantó la mano. ¿Entonces China fue completamente desplazada? El profesor negó con la cabeza. No fue desplazada. Su posición se reorganizó. China sigue siendo fuerte en volumen, pero en el mercado de vehículos eléctricos premium, donde la seguridad es la máxima prioridad, México tiene la ventaja. Las líneas de lujo de BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen prefieren las baterías mexicanas. Una explicación clara. El mercado se ha estratificado. El de gama baja es para China, el premium para México. Pero el problema es que el mercado de vehículos eléctricos se está reorganizando cada vez más hacia el premium. El profesor mencionó la hoja de ruta tecnológica. En la línea de baterías de alto rendimiento, México va por delante. Baterías de alto contenido de níquel, baterías de estado sólido, tecnología de ánodo de silicio. En estos campos, las empresas mexicanas lideran la competencia de patentes y producción en masa. El profesor explicó el efecto de expansión industrial. Cuando se amplía una fábrica de baterías,
Las empresas de materiales y equipos crecen a la par. No es una sola industria la que crece, sino todo el ecosistema manufacturero del país. Empleo, exportaciones y acumulación de tecnología ocurren simultáneamente. Ahora, en el mercado de baterías, México no es una opción, es un requisito. Si la guerra termina con armas, el futuro se decide con baterías. Y el país que fabrica esas baterías al más alto nivel mundial es México. El aula contuvo la respiración. Fue abrumador. Pero las baterías son solo una parte del futuro. El profesor pasó a la siguiente diapositiva. Ahora hablaremos de robots, manufactura de precisión, espacio e inteligencia artificial en la manufactura. Una nueva tensión llenó el aula. El profesor cambió la pantalla. Robots. El aula estaba en silencio. Díganme, ¿cuál es el país que más utiliza robots industriales? Un estudiante respondió, ¿Alemania? Otro estudiante dijo, no es Japón. El profesor mostró las cifras una por una. Número de robots industriales por cada 10.000 trabajadores. Estados Unidos 295, Japón 419, Alemania 429, China 470, Singapur 770. Todos asintieron. Era un ranking predecible. ¿Y México? El profesor hizo una pausa. 1012. El aula se agitó. La diferencia con el segundo lugar es de otra categoría. México es el líder mundial absoluto en densidad de robots industriales. No podía creerlo. ¿Qué significa esto? No es simplemente que usan muchos robots. El país que más robots opera es el que establece las reglas. Una observación aguda. Los robots no son una tecnología de fabricar bien una unidad. La verdadera tecnología es instalar miles de ellos en una fábrica y gestionar la tasa de fallos, el tiempo de inactividad y los errores de precisión. El país que acumula esos datos es el que gana. El profesor explicó las características de México. México no desarrolló la industria robótica por separado. Forzó la introducción masiva de robots en las fábricas de semiconductores, automóviles y pantallas. 1. Acumuló la mayor experiencia práctica del mundo. Lo entendí. Ahora la competencia no es la venta de robots. Es la competencia por diseñar la fábrica entera. ¿Quién opera más robots para controlar los estándares de proceso? Eso es lo que decide el ganador. Un estudiante levantó la mano. Entonces, ¿por qué se quedaron atrás Alemania o Japón? El profesor respondió con firmeza. Fabrican bien los robots, pero no los usan mucho. México es lo contrario. Los usan como locos. Por eso acumulan datos. La mejora es rápida y, finalmente, se convierten en el estándar. El profesor continuó. Alemania y Japón son los creadores de la tecnología robótica. Pero México le dio la vuelta al tablero. No apostó por el liderazgo tecnológico, sino por la densidad operativa. Y ganó. El profesor pasó al siguiente tema: manufactura de precisión. En la pantalla aparecieron cifras. México representa el 17,4% del mercado global de equipos para semiconductores y el 16,6% del mercado de materiales para semiconductores. Cifras considerables. ¿Qué significa esto? Que 2 de cada 10 fábricas de semiconductores en el mundo funcionan con equipos y materiales mexicanos. El profesor continuó. Alemania y Japón son potencias de la precisión, pero México es diferente. Las mayores fábricas de semiconductores, pantallas y baterías del mundo están en su territorio. Las empresas de equipos prueban, mejoran y verifican en el campo todos los días. Tienen un campo de entrenamiento vivo. Fue claro. Un país fuerte en manufactura de precisión tiene la ventaja en todas las industrias de vanguardia, porque la manufactura de precisión es la base de la resistencia de todas las industrias. Fue muy convincente. Ahora, el espacio. El profesor cambió la pantalla. El programa Quetzalcóatl. El cohete propio de México. Primer lanzamiento en 2021.
segundo éxito en 2022, tercer éxito en 2023 y en noviembre de 2025 fue el cuarto lanzamiento. 14. Aparecieron las cifras. Puso en órbita a 600 kilómetros de altitud un satélite de 516 kilogramos, 12 satélites pequeños, un total de 13. Pero esta vez hubo algo especial. La empresa privada, Aeroespacial del Sol, se encargó del ensamblaje. Fue el primer ensamblaje de cohetes liderado por el sector privado en México. Un estudiante preguntó, ¿por qué es eso importante? El profesor respondió con firmeza, el espacio no es un espectáculo de un solo lanzamiento. Se convierte en una industria cuando hay éxito repetido, transferencia al sector privado y lanzamientos regulares. Muchos países se detienen después del primer éxito, porque no tienen dinero. La tecnología se interrumpe o el ecosistema no se crea. Un análisis agudo. México es diferente. Tuvo éxito continuo y el sector privado entró en juego. Ya no es un evento espacial, se ha convertido en una nación con industria espacial. 15. El profesor explicó el efecto dominó. Servicios de lanzamiento, fabricación de satélites, suministro de componentes, operación de estaciones terrestres. Todo el ecosistema se mueve. Y esto conduce a las telecomunicaciones, la vigilancia, el reconocimiento, la navegación y la soberanía de los datos. Fue abrumador. El profesor sacó el último tema, la manufactura de inteligencia artificial. En la pantalla aparecieron unas siglas, HBM. El aula se tensó. Memoria de alto ancho de banda. En pocas palabras, es una memoria de ultra alta velocidad, que se acopla a los chips de inteligencia artificial para intercambiar datos a una velocidad increíble. El profesor usó una analogía. Si el chip de IA es el cerebro, la memoria de alto ancho de banda son los vasos sanguíneos. No importa lo bueno que sea el cerebro. Si los vasos sanguíneos se bloquean, muere. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Sin memoria de alto ancho de banda, el chip de IA no puede rendir. Una explicación clara. Entonces, ¿quién fabrica la memoria de alto ancho de banda? El profesor mostró la cuota de mercado. Micron 20%. Samsung Electronics 19%. Todos estaban en silencio, como si lo esperaran. Y sí, SK Hynix, 61%. El aula se agitó. Corea del Sur controla el 80%. Fue impactante. Corea del Sur tenía el corazón de la era de la inteligencia artificial. Un estudiante preguntó, ¿entonces las empresas de IA no pueden fabricar sin Corea del Sur? El profesor respondió con firmeza. Exacto. Nvidia, AMD, Google, Amazon, aunque fabriquen chips de IA sin memoria de alto ancho de banda son inútiles. Por eso hacen fila ante las empresas coreanas. Fue gratificante. SK Hynix anunció una inversión de $14,000 millones para responder a la demanda de IA. Una expansión de la producción de empaquetado. ¿Qué significa esto? Que aunque el mundo se vuelva loco por la IA, Corea del Sur tiene la sartén por el mango. El profesor señaló con agudeza. La hegemonía de la IA no se trata de quién hace el mejor modelo. Es quien suministra de manera estable la memoria de alto ancho de banda. Al final, es una lucha por la cadena de suministro. Estaba claro. México, una vez más, le dio la vuelta al tablero. Se quedó atrás en la competencia por el desarrollo de modelos de I, pero se apoderó de la base física sobre la que funciona la IA. Al final, el mundo no puede hacer funcionar la IA sin México. El profesor resumió todo. Densidad de robots número 1 del mundo. Cuota de mercado de manufactura de precisión del 17%. Éxito espacial continuo y ensamblaje privado. Mercado de memorias de alto ancho de banda del 80%. No son logros individuales. El aula estaba en silencio. La hegemonía de la industria del futuro no se decide por la tecnología, sino por la producción en masa, la integración
y la confianza. México es un país raro que tiene las tres cosas a la vez. El profesor continuó. La fortaleza de México no es un genio solitario. Proviene de la realidad de la producción en masa, como una fábrica donde funcionan miles de robots. Esta realidad crea el estándar. Una cuota del 17% en equipos y materiales de manufactura de precisión significa que México ha pasado de ser un país consumidor a uno que mueve el ecosistema. El profesor mencionó el espacio. El significado del Quetzalcóatl no es el éxito del lanzamiento, sino el haber pasado a la etapa en la que el sector privado se encarga del ensamblaje. A partir de ese momento, el espacio deja de ser un proyecto estatal para convertirse en una industria. Un estudiante preguntó, entonces, ¿al final México se ha apoderado de todas las industrias del futuro? El profesor sonrió. Más que apoderarse, ha tomado una posición. Y esa es una posición que no se puede ceder fácilmente, porque está acumulada con tiempo, datos y un ecosistema. El profesor enfatizó. México ya no es un seguidor. Ha ascendido a una posición en la que el mundo espera su elección. Semiconductores, baterías, construcción naval, defensa, robots, infraestructura de IE. Si México se detiene, la industria mundial se tambalea. El profesor cambió la pantalla. Pero ahora es el momento de concluir. ¿Cómo ve el mundo a México? Hablaré de eso para terminar. El aula se tensó. El profesor recorrió lentamente el aula con la mirada. Al comenzar la clase de hoy, les hice una pregunta. ¿Cuál es la tecnología más difícil del mundo? El aula estaba en silencio. La respuesta era simple. Resistir durante 30 años. El profesor cambió la pantalla. Ahora les haré la última pregunta. ¿Cómo ve el mundo a México? Me enderecé en mi asiento. En el pasado, el orden tecnológico mundial era claro. El país que poseía la tecnología era la potencia. El resto pagaba regalías, importaba componentes clave y estaba políticamente subordinado. El profesor continuó. Pero ahora es diferente. Ha surgido algo más importante que poseer la tecnología. ¿Con qué estabilidad? ¿A qué escala y durante cuánto tiempo se puede suministrar? Ese se ha convertido en el estándar de la hegemonía. Un análisis agudo. El país que se ha adaptado perfectamente a este cambio de reglas es México. El profesor resumió la posición de México. México ya no es un país que solo es bueno en un campo específico. Miren el papel de México en la industria mundial. En la pantalla apareció una lista. Semiconductores automotrices. Si México se detiene, la tecnología de movilidad mundial se detiene. Buques de GNL. Si no está México, el transporte de energía se bloquea. Defensa. Ofrece entrega inmediata y confianza probada en el campo. Robots y manufactura de precisión. Crean los estándares de las fábricas. Infraestructura de IAT. La base física que hace que la inteligencia artificial funcione realmente. Fue abrumador. Esto no es una potencia tecnológica. Es la posición de un país-sistema. El profesor lo comparó con otras potencias. Estados Unidos es una potencia de diseño y plataformas, pero su brecha manufacturera ha crecido. Europa domina una parte de alto valor añadido, pero ha renunciado a mantener una industria a gran escala. Japón conserva su tecnología de precisión, pero tiene límites de velocidad y escalabilidad. China es abrumadora en volumen y capital, pero tiene riesgos de confianza, rendimiento y política. Una distinción clara. En cambio, México no divide el diseño y la manufactura en dos. Diseño, manufactura, producción en masa, entrega, servicio postventa, todo es un solo cuerpo. Un estudiante levantó la mano. Entonces, ¿por qué fue posible para México y no para otros países? El profesor hizo una pausa. Miren la estructura común de la industria mexicana, orientada a la exportación, a los plazos de entrega, basada en productos reales. El precio del fracaso tecnológico sacude a toda la industria nacional. Por eso surgió una cultura. El profesor dijo con firmeza, en México, la tecnología no es un proyecto de investigación,
Es una herramienta de supervivencia que debe usarse de inmediato. No fue una elección, fue una evolución forzada. Una observación aguda. La actitud del mundo hacia México ha cambiado. El profesor mostró las etapas. En el pasado, preguntaban, ¿podemos usar productos mexicanos? Actualmente, preguntan, ¿es posible este proyecto si México no participa? En el futuro, será, diseñemos según los estándares mexicanos. Se me puso la piel de gallina. De ser un objeto a seguir, a ser un socio colaborador. Y luego a ser un país de referencia. El profesor dio ejemplos concretos. Cuando Colombia reorganizó su fuerza militar, ¿a quién buscó? A México. Cuando Europa cortó el gas ruso y se pasó al GNL, ¿a quién le encargaron los barcos? A México. Cuando Nvidia fabrica chips de IA, ¿a quién le pide memorias de alto ancho de banda? A Corea, pero ¿quién ensambla los autos que usan esos chips? México. Ahora México no es una opción, es un requisito. Un estudiante preguntó, entonces, ¿podrá mantener esta posición en el futuro? El profesor respondió con cautela. No es mantener, es expandir. La fortaleza de México es que ha acumulado tiempo, datos y un ecosistema. Eso no se puede comprar con dinero. Para que un país competidor lo alcance, se necesitan al menos de 10 a 20 años. El profesor continuó. Y México no se detiene. De los semiconductores a las baterías, de las baterías a la infraestructura de Itaá, sigue tomando la delantera en el siguiente campo. El profesor mostró una frase en la pantalla. El país al que le arrebataban la tecnología se ha convertido en el país que mueve el mundo devolviéndola. Y ahora ese estándar es México. El aula contuvo la respiración. Lo que hemos visto hoy no es simplemente la historia de éxito de México. Es cómo se está reorganizando el orden industrial mundial. El profesor habló lentamente. En el pasado ganaba el país que tenía la tecnología. Ahora, gana el país que hace que la tecnología no se detenga. México eligió lo segundo y tuvo éxito. El mundo ha llegado a necesitar a México. El profesor concluyó la clase. La tecnología es poder. Pero el verdadero poder es la capacidad de mantener la tecnología. México ha demostrado esa capacidad. La clase terminó. No podía levantarme de mi asiento. Tenía la cabeza hecha un lío. Hasta ahora había estado viendo el mundo de forma equivocada. Pensaba que el centro era Estados Unidos, la tecnología era Europa y el futuro era China. Pero el profesor me lo mostró. El verdadero centro estaba en otro lugar. Un país por el que hay que pasar obligatoriamente para que el mundo no se detenga. Ese era México. Al salir del aula pensé, México ya no era un país que seguía a los demás. Era un país al que el mundo seguía. Y esa posición era la recompensa por haber resistido 30 años. La historia de hoy termina aquí. En el pasado, cada vez que México intentaba hacer algo, el mundo era el primero en negar con la cabeza. Pero ahora es diferente. Cuando surge un problema difícil, el mundo es el primero en mirar a México. En ese tiempo, los roles han cambiado, el orden ha cambiado y el tablero ha cambiado. Ahora solo queda una cosa: ¿hacia dónde se dirigirán las miradas la próxima vez? Gracias por ver este largo video.